Buenas tardes. Hoy vamos a ver una función que nos va a permitir en un momento dado poder clasificar la información. Me explico. Aquí tenemos una pequeña base de datos y en esa pequeña base de datos pues tenemos unas personas a las cuales les hemos asignado o las cuales digámoslo se ha diligenciado su estatura y la nota. Entonces digámoslo que si yo quiero, por ejemplo, en la parte de la estatura, saber qué personas, digámoslo, cumplen una condición específica, que en este caso para el ejemplo vamos a utilizar que necesito verificar qué personas de esta base de datos miden más de 1,70 m. ¿Listo? Para lo anterior, pues yo puedo utilizar una función que se llama función sí, que me va a permitir evaluar la estatura de las personas, verificar qué personas miden más de 1,70 m y a partir de allí, pues yo poder colocar al lado de cada estatura un mensaje que me informe que es la persona que cumple con la condición que yo ya he especificado. Recordemos que básicamente aquí la condición sería que midan más de 1,70 m. Para lo anterior pues podemos armar una función que se llama una función sí. Vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo de la manera larga y lo vamos a hacer de la manera corta. De la manera larga pues voy a dar clic aquí en la celda D3, como observan aquí que me está mostrando el Excel. ¿Por qué en la D3? Porque básicamente voy a evaluar cada una de estas estaturas y en la parte, digámoslo, en la celda de al lado me debe aparecer un mensaje que diga apto si cumple con la condición y no apto si no cumple con la condición. Para lo anterior voy a armar una función sí. ¿Cómo empiezo armando una función? Pues yo puedo armarlo iniciando con un igual, que sería shift 0, o lo puedo hacer de una manera más ágil colocando el signo de más. No necesito darle shift ni nada, sino solamente pulsar la tecla donde esté el más. Entonces voy a armar la función. Entonces cuando yo coloco el más, pues le estoy indicando al Excel que voy a armar una función o una fórmula. En este caso, como es una función, voy a escribir la palabra, el nombre de la función, que en este caso es sí. Si ustedes observan, pues él me muestra que hay función sí, si error y signo. Y me dice aquí, mire, comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si evalúa como verdadero, o sea, el valor que yo quiera colocarle como verdadero, o sea, apto, si cumple la condición, y otro valor que evalúa como falso, o sea, si no cumple la condición, digámoslo que coloque no apto. ¿Listo? Abro un paréntesis y cuando yo abro el paréntesis ya se cambia de qué significa, qué hace la función y me empezará a mostrar cada uno de los datos que debe ya la función. En negrilla me va a aparecer siempre el dato que yo tengo que diligenciar. O sea que en este caso me está pidiendo la prueba lógica. Y la prueba lógica que yo quiero analizar es qué estaturas son superiores a 1,70. Como yo quiero evaluar a partir de la columna donde están las estaturas, pues yo debo darle clic en la primera celda, o sea, en la primera estatura, refiriéndome que yo quiero verificar si ese dato cumple o no cumple la condición. Yo diría que si C3, coloco el símbolo de mayor. Recuerden que este símbolo de mayor siempre van a encontrar en la parte inferior izquierda de su teclado y escribo 1,70. Aquí es importante que tengamos en cuenta la homogeneidad de la información. Si aquí está escrito con coma, yo escribo aquí con coma. Si yo escribo con puntos, pues el Excel nunca lo va a encontrar porque básicamente esto es una máquina que verifica información, no analiza. ¿Sí? Tenemos en cuenta eso. Voy a dar un punto y coma. Yo doy punto y coma ¿para qué? Para que me pida el siguiente argumento de la función, que en este caso, si usted observa, me está pidiendo el valor sí verdadero, que es básicamente el mensaje que debe llevar la celda cuando cumple la función. Entonces en este caso voy a abrir comillas. ¿Por qué? Porque en Excel cuando yo llamo funciones siempre los textos deben estar acompañados de comillas para que él analice que es un texto y no un número, para que no nos salga error. Voy a escribir aquí apto, que sería el valor si verdadero, o sea, cuando se cumpla esta condición de que es mayor a 1,70 me va a salir apto. Si ven, si yo doy punto y coma, me está pidiendo ahora el siguiente argumento, que sería el valor sí falso, o sea, ¿qué le debo colocar o qué mensaje quiere que aparezca cuando no cumple la condición? Entonces voy a colocarle no apto. Cierro comillas y cierro mi función. Como la abrí con una paréntesis, la cierro el paréntesis. Si no cierro el paréntesis, pues lo más probable es que me salga un error. Si yo doy enter, automáticamente me está diciendo que María no cumple la condición, o sea, no mide más de 1,70, mide 1,50. Por ende me va a salir no apto. O sea que ahí tenemos la forma larga de armar la función. Vamos a armarlo de la forma más corta. ¿Cómo lo hacemos? Si vemos en la parte superior de nuestro Excel, hay una serie de pestañas y entre las pestañas está la de fórmulas. Dentro de las fórmulas normalmente aparecen lógicas o valor lógico. Deben tener en cuenta según el Excel que usted esté manejando.
En este caso me aparecen las lógicas y si yo doy clic aquí en la flechita para abajo o en la lista desplegable me van a salir la serie de funciones que se manejan dentro de las lógicas. En este caso pues, aparece nuestra sí, aparece la O y aparece la I, que son las que vamos a ver el día de hoy. Entonces si yo quiero armar por ejemplo una función sí, pues si usted ve yo me paro aquí en la función sí y ella le doy clic, ella automáticamente me va a mandar un argumento de función. El argumento de función que va a hacer me va a facilitar hacer lo que yo acabo de hacer de una manera larga, darle comillas, paréntesis y todo, me lo va a permitir hacer de una manera más sencilla. Porque yo aquí solamente le voy a pedir, le voy a ingresar los argumentos de la función y ella automáticamente me va a hacer el resto, colocarme los paréntesis, las comillas, los puntos y coma y todo lo demás. Esa es la ventaja de hacerlo por argumentos de función y es mucho más sencilla y mucho más rápida para mi manera de verlo. Entonces, primero analicemos cómo funciona el argumento de función. El argumento de función es importante identificar que ellos siempre van a aparecer en la parte superior izquierda el nombre de la función como tal estamos trabajando. Van a aparecer los datos que se deben ingresar en la función y es importante entender que en negrilla siempre van a aparecer los datos obligatorios de ingreso a la función. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Si yo no ingreso aquí este dato en negrilla, esto no me va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este dato es obligatorio, por eso está en negrilla. Si ustedes observan, estos son los datos y aquí me va a aparecer qué hace la función. Me explica qué hace la función y me está explicando aquí qué es el dato que viene en cada una de las casillas. Si lo ven, si yo cambio valor si verdadero, valor si falso, me está explicando. Si yo cuando armo una función siempre me va a aparecer aquí un resultado de fórmulas. Si no me sale un resultado, pues definitivamente la función quedó mal elaborada y tengo que repetirla. Entonces empezamos con nuestra prueba lógica. Recordamos que nuestra prueba de lógica es examinar la estatura que sea mayor a 1,70. En este caso pues me estoy parando en la celda que está debajo de la anterior que ya armamos para que pues comparemos la información y pues ya lo elaboré en la primera. ¿Listo? Entonces la prueba lógica decíamos que es evaluar la celda de estatura si es mayor a 1,70. El valor si verdadero, entonces decíamos que debe aparecer apto. Aquí yo no necesito colocar comillas ni nada. Como observan, el Excel automáticamente está colocando las comillas. Y automáticamente aquí ya me está diciendo el resultado. Me dice, eso que usted está preguntando aquí, esa función, perdón, esa condición no la está cumpliendo. Por eso me sale falso. ¿Sí? Y acá entonces el valor si falso le voy a colocar no apto. Por ende, si yo voy a quitar, por ende automáticamente aquí aparece el resultado. Me dice, no es apto, o sea, sí quedó bien armada la función. Le voy a aceptar. Y aquí automáticamente ya queda resuelta la función para la segunda estatura. Pues la idea no es armarlo en cada una de ellas, porque pues, digámoslo, aquí yo tengo una pequeña base de datos que apenas son 11 registros, pero yo tengo 100, 200 registros, armar uno por uno, pues no hacíamos nada, pues básicamente si no, lo hacía ojo. Para yo facilitar las cosas, digámoslo, yo lo que hago es darle clic dentro de la celda y automáticamente me habilita este cuadro y si ustedes observan, aquí tengo la cruz blanca y al acercarla aquí se convierte en negra. Cuando yo me acerco a digámoslo, a la esquina inferior derecha de la celda, donde está como un cuadrito, doy clic sostenido y arrastro. Y lo que hace automáticamente es arrastrarme la celda y evaluar todas las demás celdas sin necesidad de hacerlo, ¿sí? Entonces digámoslo que yo ahí evalué una sola variable que no es la estatura. Bueno, yo si quisiera evaluar estatura y nota, también lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer a partir de dos funciones. Con la función O y la función I. Con la función O yo puedo evaluar las dos variables, ¿sí? Y yo puedo definir que cumpla al menos una de las dos. Si cumple alguna de las dos, pues me va a traer un valor verdadero. Y si no cumple ni siquiera ninguna de las dos, me va a salir un valor falso. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, en este caso sería estatura o nota, o sea, cualquiera de las dos. Si yo quiero evaluar que cumpla las dos exactamente, que cumpla estatura y nota, o sea, debe cumplir con las dos, pues utiliza la función i o y de yuca, como ustedes quieran llamar. Es bueno entender que la función o y la función i no te permiten colocar un aviso, como por ejemplo lo puedo hacer con la función sí. Para poder hacer eso, pues necesitamos hacer una combinación de fórmulas, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, la función o solamente me va a permitir a mí traer verdadero si cumple con la condición o falso si no la cumple. No le puedo colocar ningún aviso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a nuestras funciones lógicas y buscamos la función o.
Aquí si ustedes observan en nuestro argumento, pero voy a correrla por acá para que lo veamos mejor, que no lo veamos. Si ustedes observan en argumentos de función, pues es muy sencillo, solamente te están pidiendo los valores lógicos, o sea, cómo quieres evaluar cada una de las variables. Y como observan acá, yo puedo evaluar hasta 255 condiciones. O sea, si usted tiene una base de datos que tiene muchas variables o muchos datos, pues lo puede hacer porque le evalúa hasta 255 condiciones. Entonces vamos a armarlo. Decíamos que nuestra estatura tiene que ser mayor a 1,70. Si usted ven, automáticamente dice que es falso porque no cumple la condición. Y yo digo que, digamos, en la nota, o sea que me va a parar en las celdas de las E, voy a decirle, no, yo necesito que la nota sea superior a 4. Ahí sí la cumple, ¿sí lo ven? Cumple una de las dos. Sucesivamente, a medida que yo voy dando aquí, si ustedes observan, él me va habilitando nuevos valores lógicos. Lo que yo le decía, usted puede colocar hasta 255 condiciones para evaluar cada uno de los datos de la, digámoslo, de su base de datos, ¿sí? Como observan, pues aquí me está diciendo que el resultado va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque como es o estatura o nota. En este caso me cumple nota, o sea que es verdadero. En este caso podría decir que esta persona me sirve, pues no sé, digámoslo, para lo que usted esté evaluando cada una de las estaturas. Puede ser para algún equipo deportivo o algo así. En la función i, pues digámoslo, se hace de la misma manera operativa. O sea, la parte operativa es igual. Si yo le doy i, igual me pide los valores lógicos, igual. Entonces vamos a ingresar exactamente lo mismo. La estatura debe ser mayor a 1,70 y la nota debe ser mayor a 4. Debe ser mayor a 4. Aquí el resultado sí es totalmente diferente, da falso. ¿Por qué? Porque aquí tiene que cumplir con las dos condiciones. Debe tener la estatura y debe cumplir con las notas, porque es i, o sea, nota y, perdón, estatura y nota. La anterior era estatura o nota. O sea, en ese caso me sale falso. Si yo lo voy a aceptar acá, pues automáticamente él me lo va a mostrar falso. Si yo arrastro, pues habrá unos que me va a mostrar verdaderos y otros falsos. Vamos a ver un poquito aquí. Lo mismo acá, habrá unos que me muestra verdaderos y otros falsos, totalmente, ¿sí? Los resultados son totalmente diferentes. Por ejemplo, Juana no cumple ni con las estatura ni con la nota. Si lo ven, en ambos resultados nos da falso. Pero si usted quiera dice, no, lo que pasa es que yo necesito pues que evaluar las dos variables y que al menos me aparezca un avisito así como lo tengo aquí, que es apto o no apto. ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces ahí yo debo combinar funciones. Algunos Excel ya muy modernos incluyen dentro de sus fórmulas establecidas que vemos acá, entre las lógicas incluyen una que se llama si combinado, que básicamente si combinado me permite combinar mi función si con una función o una función y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digámoslo, en este Excel no lo tengo y se lo voy a explicar de una manera manual de cómo pueden ustedes combinar las fórmulas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la función si la voy a combinar con la función y, ¿sí? O sea que me haga esto mismo, pero ya no me muestre falso, sino que me muestre no apto. Y no me muestre verdadero, sino que me muestre apto. Para eso voy a combinar la función si con una función y. ¿Listo? Nuevamente recordemos, yo hago la apertura de la función o de los cálculos con la tecla más. Escribo si, porque yo voy a combinar si con la función y. Abro el paréntesis para poder empezar a armar mi función. Como decíamos que la voy a combinar con una función y, o una función y, perdón, o y como le quieran llamar, pues digámoslo, yo primero que todo tengo que empezar a armar la función y. ¿Listo? Entonces, como ya dije que voy a armar una función y, pues tengo que abrir el paréntesis, perdón. Tengo que abrir el paréntesis para poder empezar a trabajarla. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan aquí, me están diciendo cuáles son los valores lógicos que va a tener tu función y. ¿Cuáles son los valores lógicos? Entonces, el primer valor lógico es que la estatura sea mayor a 1,70. Punto y coma para que pueda, como ustedes observan aquí, me pida el siguiente valor lógico. En este caso solamente vamos a tener dos, o vamos a evaluar dos variables. Que sería que la nota sea superior a 4. ¿Listo? O sea, yo ya tengo los dos valores lógicos o los dos valores con los cuales yo tengo que evaluar
a evaluar las dos variables. O sea, como quien dice, armé los datos de la función i, que eso fue lo que hicimos ahora cuando le hicimos desde la parte insertadas. Por acá voy cerrando esta fórmula. ¿Por qué la cierro? Porque ahí ya armé la función i. La función i no te pide más datos. ¿Qué sigue ahora? Me va a pedir los valores, el sí verdadero y el sí falso. Recordemos que para que él pueda seguir ingresando datos, pueda seguir viendo argumentos de la función, debo colocar punto y coma, que es lo que yo lo estoy haciendo aquí. Deben tener en cuenta que hay algunos Excel o teclados que no está configurado con punto y coma, sino con coma. Entonces de pronto si les sale un error, ensayen con coma. Puede pasar. Entonces aquí yo ya le voy a colocar pues el valor sí verdadero y el valor sí falso, como lo está pidiendo aquí el argumento de la función. Entonces abro comillas y el verdadero sería acto, punto y coma para el siguiente dato, abro comillas porque son textos y le escribo no acto, cierro las comillas. Como ya armé las dos funciones, esto ya quedó listo, cierro toda la función con medio de un paréntesis, ¿sí? Este paréntesis ya cerró esta función y con este otro paréntesis cierro totalmente la sí. Doy enter y ya automáticamente, si observan, me va a mostrar los valores. Entonces digámoslo aquí, los falsos ya no muestra como falso sino como no apto, y los verdaderos me lo muestra como apto. ¿Sí los observan? Entonces ahí vimos tres cosas. La función sí nos permite evaluar una sola variable, y a partir de eso pues yo le puedo colocar un mensaje que me informe cuál cumple o no cumple con la condición que yo le he propuesto. La función o y la función i, que me permite evaluar dos variables, pero pues teniendo en cuenta que la función o es o una o la otra, ¿sí? Y la función y es una y la otra. Es importante entender eso. Y cuando yo combino funciones, que en este caso lo que hicimos fue combinar la función sí con una función y o función i, pues básicamente lo que yo estoy haciendo es utilizando los mismos argumentos de función de la función i, y le adiciono lo de la función sí, que es poder colocar un mensaje al a nuestro resultado. Espero les sirva este tutorial, pues, y muchas gracias.